vamos a ver. Ya, clase 7 sobre transformaciones isométricas. Ya, las transformaciones isométricas ocurren en el plano cartesiano, así que antes, previo a eso, se requiere tener una noción básica de lo que son los puntos en el plano. ¿Ya? En este pequeño resumen están las definiciones fundamentales, que son el eje horizontal, que es el eje X, que está así, el eje Y, vertical, ¿ya? Y las coordenadas de cualquier punto, ¿ya? X, Y, ubicado en cualquiera de estos cuatro cuadrantes, ¿ya? Se denomina la X abscisa y la Y ordenada, ¿ya? Que nos va a dar la ubicación con respecto a este sistema de referencia, ya nos va a permitir ubicar los puntos. ¿Para qué nos sirve esto? Porque las figuras geométricas van a tener vértices y esos vértices serán transformados, serán trasladados, serán rotados, serán reflejados, utilizando estas coordenadas numéricas para ese procesamiento. ¿Ya? Se le hace algún ajuste a esos números para poder realizar las transformaciones, ¿ya? Y de ese modo queda analítico. Igual hay una comprensión que se la voy a ver, se la voy a mostrar un poco más abajo. Pero estas son las definiciones fundamentales. ¿Ya? El saber ubicar puntos en el espacio, ¿ya? En los cuatro cuadrantes, primero, donde X e Y son positivos. En el segundo cuadrante, la Y es positiva, pero la X es negativa, ¿ya? Porque está menos que 0. En el tercer cuadrante, tanto la X como la Y son negativos, ¿ya? La abscisa y la ordenada. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa, ¿ya? Entonces, si se fijan en el orden de las flechas, el primero y el cuarto cuadrante van a tener la X positiva y el segundo y el tercero van a tener la X negativa, ¿ya? Y lo mismo para el eje vertical, ¿ya? El primero y el segundo cuadrante van a ser la Y positiva y el tercero y el cuarto van a tener la Y negativa. Y eso es como lo más fundamental, ¿ya? Bien, la suma de vectores. Tenemos dos vectores, ¿ya? Que están señalizados como coordenadas, ¿ya? Los vectores son como flechitas que van del origen a un punto en particular. Entonces se señalan con las coordenadas X y Y, ¿ya? Aquí tenemos dos vectores de ejemplo. El vector U, que es A, B, y el vector V, que es C, D. ¿Cómo se hace la suma de estos vectores? Simplemente, se suman las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas X, que en este caso serían la A y la C, ¿ya? Las abscisas, A más B, y las ordenadas B y D también se suman, ¿ya? Ahora, esto considerando lo que A y B son números reales, ya puede ser números positivos, negativos, cero, entonces funcionan todas las reglas que conocemos de los signos, ¿ya? Si A, por ejemplo, fuese 3 y C fuera menos 5, al sumarlos me daría como resultado menos 2, ¿ya? Porque en ese caso el menos 5, decía 3 menos 5 me da como resultado 2 negativo, ¿sí? Funcionan las mismas reglas que ya se supone que conocen. Luego vamos a la ponderación por un escalar del vector, ¿ya? Un vector cualquiera, A, B, ¿ya? Que está ubicado en el plano cartesiano en algún lugar, se puede multiplicar por un número real, ¿ya? En este caso utilicé el símbolo lambda, a veces aparece con número K, tiene cualquier denominación, o como C, ¿ya? Pero lo que importa es que es un número cualquiera, que es un número real. Entonces, al multiplicar este lambda por el vector, lo que pasa es que cada coordenada se ve multiplicada por ese mismo factor, ¿sí? Lo que ocurre, finalmente, de manera gráfica, es que el vector cambia de tamaño, ¿ya? Si el vector era, por ejemplo, 1,1 y lo multiplico como un lambda igual a 3, ¿ya? Voy a tener 3 multiplicado por 1,1, lo que me va a dar como resultado 3,3, ¿ya? Entonces, si un punto está ubicado aquí en el 1,1, que sería mi vector original, al multiplicarlo por 3 va a estar en el 3,3, o sea, va a estar más grande, ¿sí? Va a ser mayor. Ya. Entonces estamos viendo la multiplicación de un vector por un escalar o por un número real, ¿ya? Simplemente el vector se estira o se contrae o incluso puede cambiar de dirección si lo multiplico por un número negativo, ¿ya? Si lo multiplico por el menos 1, se da vuelta el vector, ¿ya? Eso básicamente.
la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, ya con las coordenadas del punto A y del punto B, ya que son A, B y C, D, se puede determinar la distancia que hay entre estos dos puntos, ya ubicados en cualquier punto en cualquier lugar del plano cartesiano. Utilizo las coordenadas para determinar cuál es la distancia, o sea, cuánto mide la longitud que hay del segmento entre uno y otro. Entonces, entre A y B, para calcular la distancia, se hace la resta de las coordenadas. ¿Ya? Resto las coordenadas X o las abscisas, A menos C, las elevo al cuadrado. Resto las coordenadas Y, B y D, y las elevo al cuadrado. ¿Ya? Esto lo sumo y esa suma le saco la raíz cuadrada. Y ese valor me da la distancia que está entre las dos. ¿Ya? Esto es una aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Al restar las coordenadas X y las coordenadas Y, voy a estar obteniendo los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? No sé si se entiende muy claro eso, pero si tienen alguna duda me consultan. Pero la función básica elevar al cuadrado, es sacar la raíz, ¿ya? De esta suma, ¿ya? Donde aquí yo estoy restando las coordenadas X y las coordenadas Y por separado, ¿ya? Y al final todo eso se suma, ¿ya? Pero es una aplicación del teorema de Pitágoras. Bien, finalmente las transformaciones isométricas, aquí tenemos la traslación y la rotación. La traslación ocurre con un vector, ¿ya? Por eso es importante conocer lo de los vectores, ¿ya? Entonces, de acuerdo a algún vector que apunta en cualquier dirección, una figura se traslada, ¿ya? Y queda del mismo tamaño, de la misma forma, no se distorsiona, no le pasa ninguna cosa. Simplemente se cambia de lugar, según una dirección particular. En este caso, fíjense que entre el vector A, entre el punto A y el punto A', hay un vector que representa cuánto se trasladó. Y que es el mismo vector, o sea, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, que va desde B hacia B', y el mismo que va de C a C'. Es decir, cada uno de los vértices de esta figura se trasladó en la misma, utilizando el mismo vector de traslación. ¿Ya? Eso es lo que quiere representar ese vector que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, podemos caracterizar una traslación con un vector, que me puede decir a dónde tengo que llevar cada parte, ¿ya? Como copiar, hasta a dónde tengo que copiar cada parte de la figura original, ¿ya? Para obtener la figura trasladada. Por otro lado, la rotación tiene que ver con cuando una figura gira en torno a un punto. El punto puede ser interior a la figura o exterior, ¿ya? Puede pertenecer o no a la figura. En este caso, el ejemplo, está puesto un punto que es externo a la figura, ¿ya? Está el punto O, ¿ya? Normalmente se utiliza la rotación con respecto al origen, ¿ya? Lo que sale más en los facsímiles, con respecto a ese punto. Entonces ahí, fíjense que el triángulo ABC, ¿ya? Es rotado, ¿ya? Y se transforma en el triángulo A'B', ¿ya? Donde cada punto, por ejemplo, el A, dibuja una trayectoria circular, o sea, sobre una circunferencia, ¿ya? Rotando un determinado ángulo, ¿ya? El punto B recorre el mismo ángulo, pero a su distancia correspondiente, ¿ya? No copia la misma distancia que A, sino que mantiene su propia distancia, ¿ya? Y el punto C también mantiene su propia distancia y realiza una rotación en el mismo ángulo, ¿ya? Como todos los puntos se rotan en el mismo ángulo y respetando su misma distancia al punto de rotación, la figura rotada tiene la misma forma, el mismo tamaño, las mismas medidas, es decir, también mantiene sus propiedades, ¿ya? Su figura queda igual, ¿ya? Y por último, las simetrías, ¿ya? Las simetrías, estas sí hacen una pequeña transformación que dan vuelta alguna, ya sea unos lados o todos los lados, ¿ya? Aquí, ¿qué pasa? En la simetría tenemos la simetría axial, que es respecto a un eje, donde cada punto se ve reflejado, como si fuese un espejo, ¿ya? Con esa recta. Entonces el punto A, que debe estar aquí, no sé, a 1 centímetro a la izquierda de este eje, se copia 1 centímetro a la derecha, según ese eje, ¿ya? El punto B, que está aquí, supongamos a 2 centímetros a la izquierda del eje, se copia 2 centímetros a la derecha del eje, ¿ya? Esto se hace de manera perpendicular, fíjense bien, ¿ya? Cada una de esas reflexiones se realiza perpendicular a este eje.
Y finalmente el punto C, ubicado también a 1 centímetro, por ejemplo, se copia a 1 centímetro, pero al otro lado del eje, ¿ya? Y por eso se llama simetría axial, porque el eje es el que nos determina cómo vamos a reflejar los puntos, ¿ya? Siempre de manera perpendicular, como se reflejan los rayos en un espejo. Bueno, no siempre es perpendicular, pero se entiende la analogía, ¿cierto? Que es una forma de espejo ahí. Bien, y por último la simetría central, ¿ya? Aquí la simetría se realiza no con respecto a un eje, sino con respecto a un punto, ¿ya? Entonces cada uno de los puntos se copia, se traslada o se transforma aquí, pero a través del punto, ¿ya? Aquí era a través de una recta de manera perpendicular, pero aquí es a través del punto, ¿ya? Es decir, el punto A, que originalmente estaba aquí, se traza un segmento hacia el centro O, hacia el centro de esta simetría, y se copia esa distancia por el lado contrario, ¿ya? Como que continúa la línea y se respeta la misma distancia. Entonces de A se llega a A'. Lo mismo con el punto B, ¿ya? Se copia esa distancia y queda al otro lado, ¿ya? Exactamente la misma distancia. Lo mismo con el punto C. Todo siempre a través del punto centro O, ¿ya? Eso nos crea una figura nueva, A', B', C', que tiene las mismas dimensiones y el mismo tamaño que la figura original, ¿ya? Por eso estas transformaciones se llaman isométricas, que quiere decir que mantienen las medidas, ¿ya? Que tienen la misma medida. Ya, movimientos en el plano. Esto es un ejemplo de traslación. Y aquí yo tengo el vector que lo puedo determinar. Mire, fíjense que es el vector 3,1. O sea, 3 horizontal y 1 vertical. Y cada uno de los puntos de la figura se traslada 3 horizontal, 1 vertical. El punto C, 3 horizontal, 1 vertical. El punto B, 3 horizontal, 1 vertical, ¿ya? Utilizando la misma regla para cada uno de los puntos, ¿ya? Entonces, para hacerle el traslado como algebraico, ¿ya? Para ver qué pasa con las coordenadas, a cada una de las coordenadas se le suma ese vector, el 3,1. Fíjense bien, si yo al menos 4 le sumo 3, me resulta menos 1, ¿ya? 4 menos 3, menos 1. Y le sumo la coordenada 1 aquí. Esa coordenada del punto A, que es 3, se transforma en 4. ¿Ya? Vamos con el punto C, que es menos 2,2. Yo le sumo 3,1. Menos 2 más 3 me da 1. Y 2 más 1, que es la segunda coordenada del vector, 2 más 1 me da 3. ¿Ya? Es decir, a cada coordenada se le suma el mismo vector. ¿Ya? Y lo entretenido de esta aplicación es que uno puede variar el vector original. Ya lo voy a cambiar un poquito. Y fíjense que toda la figura se ajusta, ¿ya? Y si se dan cuenta, cada vez que yo muevo el vector de traslación, la figura mantiene sus proporciones, no cambian nada. Ya mantiene su tamaño, mantiene sus medidas, mantiene sus ángulos. Ya se mantiene tal cual, ¿sí? Entonces aquí yo estoy utilizando diferentes vectores de traslación para que vean cómo se aprecia un poco la transformación. Bueno, yo puedo cambiar también la figura original. Bueno, esto no lo puedo cambiar porque depende de la figura original y del vector de traslación. Entonces, eso con la traslación. ¿Ok? Vamos entonces con el ejemplo de la rotación. Bien, entonces aquí tenemos una rotación con respecto a un punto O que está ahí, ¿ya? Que también se puede mover, parece, ¿ya? Y la figura original, que es A, el triángulo ABC, ¿ya? Entonces aquí yo puedo cambiar el ángulo, ¿ya? Yo puedo girarlo, por ejemplo, 35 grados ahí. Es decir, que con respecto al centro O, la rotación de la figura forma un ángulo de 35 grados, ¿ya? ¿Se entiende? Esta otra cosa que es comentar, ángulo positivo de rotación en esa dirección, ¿ya? Contrario a las manillas del reloj. Y se considera una rotación con sentido negativo, ya cuando la rotación ocurre en el otro sentido, ya en dirección a favor de las manillas del reloj. ¿Ya? Es como al revés. Si ustedes miran un reloj analógico, eso es de los palitos, el minutero, el segundero y el horario tienen un sentido de rotación, ¿ya? Si va en sentido de rotación, si la transformación va en ese sentido, quiere decir que es un ángulo negativo. Y si va en sentido contrario de las agujas del reloj, ahí estamos hablando de un ángulo positivo, ¿ya? Entonces aquí se puede apreciar
ya 35 grados, aquí lo voy a rotar más, hasta 90 grados, ya. Y hasta, ¿cuánto da esto? 180 grados, ya, va una rotación completa. A los que les gusta el skate y conocen un poco las maniobras, saben que se miden en ángulo, ¿sí? 180, 360, etc. El 360, creo que está aquí, sí, da una vuelta completa, ¿ya? Así que si usted quiere hacer una rotación de 360 grados, quédese ahí mismo nomás, no necesita girar. Se queda ahí mismo. Y entonces ahí se aprecia la rotación. Transformaciones isométricas, ejercicios para la clase. Ya, entonces veamos. Ya. ¿Cuál de los siguientes puntos del plano cartesiano está más distante del punto 2,3? Ya. Claro, para resolver este problema voy a utilizar una aplicación que se llama GeoGebra. Ya, yo creo que la han visto, se las han mencionado alguna vez en matemática o la han visto en el libro, ya que la mencionan harto, que es bien buena para hacer este tipo de ejercicio. Así que lo que voy a hacer es construir un GeoGebra para que observemos este problema, ya para ver que aprendan a graficar los puntos, etc. Este GeoGebra Classic. Ya, entonces nuestro punto de inicio es el punto P, ya con coordenadas 2,3. Ahí van apareciendo. Bien, este es el punto P, 2,3. El punto de la alternativa A tiene, ¿qué coordenadas? Tiene las coordenadas menos 1,3. Entonces el A es igual a menos 1,3. Y ahí está la alternativa A. 4,5 es la B. B es igual a 4,5. Fíjense que, siguiendo el orden que estábamos hablando, de la abscisa y la ordenada, o la coordenada X y la coordenada Y, los puntos se ubican así, ¿ya? El punto P, 2,3, quiere decir 2 en X y 3 en Y. O sea, yo voy a señalar el punto P aquí para que se vea. Fíjense que en el eje X está a la altura del 2 y en el eje Y está a la altura del 3. ¿Ya? Así se leen las coordenadas y eso es lo que significa. El punto A, que es menos 1,3, está menos 1 en X, o sea, la altura del X está ahí, así lo ven, y en la altura del Y está a la altura del 3 también, ya, igual que el punto P. Y el punto B, 4,5, ya, 4 en X, ya, ahí está el 4, y el 5 en la Y, ya, en el eje vertical. Ya. Vamos con los siguientes. 0,4. El punto C es igual a 0,4. Excelente, ahí está. El punto D, 5,4. D es igual a 5,4 y el punto E 2,6. E es igual a 2,6. Excelente. Ya, entonces nuestro punto de partida es el punto P. Ya tenemos que ver cuál está más lejos. Ya, esa es la pregunta. ¿Cuál de los siguientes está más distante del punto 2,3? Por inspección, uno se puede dar cuenta que el punto A y el punto E tienen la misma distancia, ¿ya? Porque tienen 3 cuadritos de distancia. El punto C, si se fijan, está un poquito más cerca, ¿ya? Está un poquito más cerca que el punto A, ¿ya? Porque si uno dibujara una circunferencia, ¿ya? Entre el A y el E con el punto P en ese central, ¿ya? El punto C quedaría adentro, ¿ya? Así que uno sabe por las coordenadas que eso estaría un poquito más cerca. Entonces estaríamos quizás como alternativas entre el punto B y el punto D. ¿Cuáles serían las distancias más grandes? Ya, como para poder evaluar y no hacerlas todas. Así que haciendo un pequeño dibujo, uno ya se da cuenta más o menos cuáles podrían ser los que estarían más lejos. ¿Ya? Entonces habría que evaluar qué pasa con el punto B y D, ya descartando el A, el C y el E para poder determinar la distancia. Entonces, ¿cómo hacemos la distancia entre dos puntos? Vamos a utilizar la fórmula de la distancia, ya que es la que habíamos visto por aquí. Ya, yo la tenía aquí escrita, ya está. Donde tomamos la distancia, ya la diferencia entre las coordenadas, las elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz. Bien, entonces voy a abrir el editor de ecuaciones. Ya, entonces tenemos que ver la distancia entre el punto P y el punto B, por ejemplo, partamos con ese. Entonces, entre P y B, vamos a restar.
el 2 de la coordenada del punto P lo resto con el 4. Entonces vamos a escribir la distancia entre P y B sería la raíz, y tengo que hacer la resta entre 2 y 4. O sea, 2 menos 4, eso lo elevo al cuadrado, y eso se lo sumo a la resta de 3,5. 3 menos 5. Y lo elevo obviamente al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué resultado me da eso? Me da la raíz de 2 menos 4, me da la menos 2 al cuadrado. Eso. Y eso lo sumo. 3 menos 5 me da 2 también, o sea, menos 2. Y se eleva al cuadrado. Estoy haciéndolo con ultra detalle. La siguiente la voy a hacer más rápido, ¿ya? Pero es para que entiendan cómo se va desarrollando. Bueno, el menos 2 al cuadrado da como resultado menos 2 por menos 2. Eso significa, da como resultado 4. Así que quedaría 4 aquí. Y en el otro lado me quedaría, al igual, me quedaría 4. ¿Ya? Porque es menos 2 por menos 2. Ya el resultado sería raíz de 8. ¿Ya? El que le interese o el que sepa más como de raíces, ¿ya? Que tenga más claro las propiedades de raíces, podría saber que la raíz de 8 se puede descomponer, ¿ya? Como 4 por 2, y el 4 puede salir de la raíz, ¿ya? Porque la raíz de 4 es 2, así que eso se transforma en 2 raíz de 2. ¿Ya? ¿Ya? Pero hasta ahí ya tenemos bien. Vamos a hacer entonces la distancia entre P y el otro punto que teníamos sospecha que podía estar más lejos, que era el punto D. Entonces, entre P y D vamos a hacer el mismo cálculo, ya, pero más rapidito. ¿Ya? Entonces, entre P y D tenemos 2 menos 5, que es la coordenada X, 2 menos 5, eso al cuadrado, y eso le sumo la distancia entre, o sea, la diferencia entre 3 y 4. O sea, 3 menos 4, y eso se eleva al cuadrado también. ¿Ya? Hagamos la resta rápidamente. 2 menos 5 me da menos 3, y elevado al cuadrado me da 9. Así que me daría por el primero 9, y a eso le sumo 3 menos 4, 1. Y al cuadrado me da 1. ¿Ya? Eso da como resultado raíz de 10. ¿Ya? Raíz de 10. Y la raíz de 10 creo que no se puede descomponer. ¿Ya? Pero ya nos sirve para comparar. Entonces, mirando los resultados de las dos distancias, nos damos cuenta que la primera era raíz de 8 y la segunda es raíz de 10. ¿Cuál está más lejos? En este caso, el valor de la raíz de 10 es mayor. Por lo tanto, el punto que está más lejos es el punto D. ¿Ya? El punto D el que está un poquito más lejos. ¿Ya? Eso, así utilizando la fórmula de la distancia. ¿Queda claro? El vértice de un rombo de perímetro 20 unidades está en el punto A 4,3. Sí se sabe que exactamente dos vértices del rombo tienen abscisa negativa y uno de estos dos tiene la ordenada igual a la ordenada del punto A. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde a un punto a uno de los vértices mencionados? Y hay que ver cuál es la coordenada que corresponde a ese vértice misterioso. Ya. Un rombo. ¿Conocen la figura de un rombo? Sí, profe. Excelente. Ya, ustedes los que juegan cartas, a los que les gusten las apuestas, van a recordar la figura del diamante, ¿ya? Eso es un rombo, ya que tiene los cuatro lados de la misma longitud, pero están ubicados de manera paralela entre los opuestos, pero forman un ángulo distinto entre los lados que son contiguos, ¿ya? Normalmente lo que primero se nos viene a la cabeza con cuatro lados de la misma longitud es un cuadrado, ¿ya? Pero en ese caso el cuadrado tiene siempre ángulos de 90 grados en los vértices. Aquí son ángulos distintos, no son 90 grados, ¿ya? Y ahí se forma esta figura así. Entonces, con un cuadrilátero. ¿Ah? Es un cuadrilátero entonces. Un cuadrilátero cualquiera, ¿ya? Pero que no tiene ángulos de 90 grados, ¿ya? Eso es un rombo. Entonces, fíjense que nos decían que
el punto A, supongamos que esta esquina de aquí, el primero que está acá. Entonces, eso va a estar en el 4,3, o sea, está en el primer cuadrante, o sea que es positivo, ¿ya? Y va a estar por ahí. Y fíjense que al colocarlo de esta manera, vamos a tener que estos dos vértices, hay un vértice en el segundo cuadrante y un vértice en el tercer cuadrante. En estos dos cuadrantes, la coordenada X es negativa, que es lo que nos están preguntando. Y además, había uno de esos dos que tenía la misma ordenada que el punto original, ¿ya? Entonces, parece que estamos viendo uno que está a la misma altura. Así que vamos a tratar de ubicar eso. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Con la pista que nos dieron, ¿ya? Fíjense que el rombo tiene un perímetro de 20 unidades, ¿ya? Y al tener un perímetro de longitud 20, ¿ya? Vamos a saber de inmediato que la medida de cada uno de los lados es 5, ¿ya? Entonces, cada uno de los lados del rombo mide 5 en total, y al sumar 4 veces el 5 nos da el 20, que es el perímetro total, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener una cosa que es bien interesante, que es la distancia, ¿ya? Entre en este vértice que tenemos acá y la ubicación del otro punto que nos están preguntando. Así que vamos a ver, vamos a utilizar de nuevo el GeoGebra, vamos a usar una nueva sesión, sin guardar el anterior, y vamos a poner un punto. El punto A en este caso va a ser 4,3. Eso era lo que decía la pregunta, ¿cierto? 4,3. Ahí está el punto A, 4,3. A igual 4,3. Y tenemos que encontrar el otro vértice, ¿ya? Que va a estar a distancia 5, ¿ya? Porque por lo que habíamos visto de la longitud de los lados, y con la misma ordenada del punto A, ¿ya? Acuérdense que la ordenada es la coordenada Y, ¿ya? Entonces, lo voy a buscar a una distancia 5 con la misma ordenada. Como la ordenada del punto A es 3, tengo que buscar en todos los Y que tienen coordenada 3, ya que son todos los que están en esta línea, ¿ya? Voy a dibujar una línea, a ver, igual a 3, eso. Esa línea está marcando todas las coordenadas Y3, o sea, todos los puntos que están sobre esa línea tienen la ordenada igual a 3. Pero me interesa uno, ¿ya? Que tenga la coordenada X negativa y que tenga la coordenada Y3, ¿ya? Entonces me van a servir los que están por acá. Pero además sabemos que está a una distancia 5, así que el punto que vamos a buscar va a estar exactamente, fíjense acá, a la distancia de A, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. El punto va a ser menos 1,3. ¿Ya? Ese está a una distancia 5, tiene la misma ordenada que el punto A y tiene la coordenada X negativa. Así que cumple las condiciones. Así que el menos 1,3 cumple. Y eso es la alternativa E. Entonces en la primera coordenada me queda 4, menos 8 es más 8, y más menos 15, menos 15. Y en la coordenada Y me queda menos 2, le queda menos 5, y más menos 9, nos queda menos 9. ¿Ya? Y finalmente al resolver, esto, ¿qué pasó aquí? Y finalmente al resolver esto, me queda 4 más 8 menos 15, 4 más 8 son 12, y al 15 son menos 3. Y luego menos 2, menos 5 son menos 7, y con 9 me da menos 16. ¿Ya? Y creo que está por ahí, ¿ya? Es la alternativa C, sí. La alternativa C es la correcta, haciendo ese desarrollo. ¿Se entiende cómo se resuelve la pregunta? Siguiente pregunta, la pregunta 4, ya. Ya está un poquito más conceptual. Fíjense que hay dos vectores, U y B, tal que la suma, ya, U más B da menos 4, menos 1. Y 2 veces U menos UB me da 10, menos 11. ¿Ya? Entonces la suma da ese resultado, y el doble de U menos B da otro resultado distinto, obviamente. ¿Ya? Entonces hay dos operaciones que se hacen, una suma y una resta, pero fíjense que el U lo multiplicaron por 2 primero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde al vector UB?
¿Se les ocurre alguna forma de poder encontrar el valor de V solamente? Porque nos dan como vista una suma y una resta. ¿Ya? Una alternativa que se utiliza para este tipo de problemas es ver la composición. ¿Ya? Es como resolver las ecuaciones, como los sistemas de ecuaciones por el método de reducción, creo que es. ¿Ya? Entonces van sumando las ecuaciones para que se obtenga simplemente uno de los vectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la primera, la suma, y la voy a multiplicar por 2. En vez de considerar u más b, voy a considerar 2 veces u más b. O, dicho de otro modo, 2u más 2b, lo que me va a dar un resultado distinto. Y luego eso lo resto con la anterior. Y fíjense lo que va a ocurrir. Así que lo voy a hacer así. Voy a abrir el de ecuaciones, este de aquí. Ya, entonces en vez de considerar 2, ¿y cómo le hago esto de aquí? ¿Qué puede ser con esto? Acá puede ser. Aquí el vector. 2u más... No, ahí está. 2v. Ahí eso tiene que ser vector. ¿Ya? En vez de considerar u más b, voy a considerar 2u más 2b, o sea, el doble. ¿Ya? O dicho más formalmente, para que se entienda lo que hice, voy a duplicar lo que hay ahí. ¿Ya? O sea, 2u más b me va a dar como resultado aquí menos 8, menos 2. Ya dupliqué lo que estaba antes. ¿Ya? ¿Por qué lo dupliqué? Porque quiero utilizar ese doble valor con la otra resta, ¿ya? Con la resta que está al lado. Bueno, pero el 2u más b se escribe en realidad, para lo que yo necesito hacer, como 2u y 2b, y así no anotar el de afuera. Ya era para ver el paso previo nada más. Esto es un vector. Mientras que el otro es 2u, pero menos v, ¿cierto? Y esto es vector. 2u menos v, eso es igual a 10, menos 11. Eso es el resultado. ¿Ya? Necesito las coordenadas porque de ahí me va a aparecer el resultado. Entonces lo que voy a hacer es restar la primera de la segunda. ¿Ya? O sea, la primera menos la segunda. Al hacer la resta, fíjense que resto 2u menos 2u. Así que me da como resultado 0. Se va esa incógnita. ¿Ya? Y si lo resto 2b menos v, me da 3, disculpen, 3v. ¿Ya? Voy a colocar el comentario. Resto la primera con la segunda. Entonces ahí me queda solamente una ecuación para v. ¿Ya? Al restarlo se elimina la u. Entonces ahora tengo que restar las coordenadas. Entonces, menos 8 menos 10 me da menos 18. Y menos 2 menos 11. O sea, menos 2 menos 11 es lo mismo que menos 2 más 11. O sea, me da 9. ¿Se entendió eso? Ya, de entonces... No, profe, yo me enredé al final. Ya. Tomé el método, ¿ya?, de reducción, que en este caso yo utilizo las ecuaciones para eliminar alguna de las variables. En este caso, como me están preguntando por el vector v, voy a eliminar el vector u, ya para poder despejar la v en el fondo. Eso es lo que se quería hacer. Entonces, multipliqué por 2 la primera, que era la suma, el u más b, ¿ya? Y en vez de quedar 4, menos 4, menos 1, quedó el doble, menos 8, menos 2. ¿Ya? Lo dupliqué para poder hacer la resta y que se simplificara la u. Ya se eliminara. Entonces queda 2u menos 2u, se elimina.
pero la V sobrevive. Fíjate que tengo 2V y le resto menos V, me queda más V obviamente, por menos da más, entonces me queda 3V, 3V. Entonces luego hago el resultado, luego hago el cálculo de las coordenadas para ver el resultado final. ¿Se entiende? Ahora Entonces, sí, profe. en este paso, como 3 veces V es menos 18,9 por lógica, o sea, no por deducción matemática mágica, el vector V original mide 3 veces menos. ¿Ya? La tercera parte de menos 18 es menos 6 y la tercera parte de 9 es 3. Así que el vector V original es menos 6,3, que está ahí. Es la alternativa B. ¿Se entiende? Es como los sistemas de ecuaciones, cuando tenéis que sacar una incógnita para poder Sí, saber la otra. claro. Esa es la Ah, estrategia. buenardo. Esa es la estrategia que utilicé. Ya tomé la primera suma que había aquí, menos 4, menos 1, como era U más B, y la otra tenía una pequeña diferencia, era una resta, pero como esta estaba duplicada, viene la idea de poder eliminar una de las dos variables. ¿Ya? En este caso, como la U está multiplicada por 2 acá, tenía que multiplicarla por 2 aquí también para poder eliminarla. Y en esa resta sobrevive la V, y eso me permite, a través de esta ecuación, obtener su valor original. Eso Qué es, seco, profe, me cae bien. eso es en términos generales. ¿Ya? Voy a ver si hay más preguntas por el chat, porque este igual estaba más complejo. ¿Ya? Multiplicando. Ya. Profe, profesor, yo no entendí muy bien. Bueno, Benjamín, mira. Aquí estamos buscando un vector, el vector V. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde al vector V? Entonces, para Ya. obtener las coordenadas, trabajé con las pistas que me dieron antes. Ya me dijeron que la suma de los dos vectores, del U más B, me da ese resultado, menos 4, menos 1. ¿Ya? Así como lo habíamos visto en la explicación del inicio, ya que sumábamos las coordenadas. Y 2 veces U menos el V da otro resultado, da 10, menos 11. Entonces lo que hice fue utilizar estas dos pistas que me habían dado, la suma y esta resta, para poder encontrar el valor de V. ¿Cómo lo hice? Utilizando el método de reducción. ¿Ya? Eliminamos el vector U, ¿ya? de esta suma y esta resta, para poder obtener la V por separado. ¿Ya? Entonces la primera la multipliqué por 2. Entonces me queda 2U más 2V, y aquí me queda menos 8 y menos 2, que fue lo primero que escribí. Y la segunda la escribí como estaba, no le hice ningún cambio. Entonces resté. Entonces el 2U, al restarle 2U, me queda 0. Pero el 2V, al restarle menos V, queda 3V. Y ahí yo Espere. Ahí, pero que el 2V es un positivo y el otro negativo. Sí, pues, y al restarle un negativo, se suma. ¿Sí? Sí, pues. En el fondo lo que hice aquí fue, voy a escribirlo aquí, 2V menos, le resté menos V. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Entonces eso se transforma en 2V más V. Ya, no entendí. No caché esa parte. Sí. No, está bien, sí, es lo que... Ahí yo no expliqué tan bien esa parte, llegué y salté, asumiendo que lo habían visto rápidamente. Pero no se preocupen, todas las preguntas son bienvenidas. Vamos al 5. El 5. Este tiene harto texto. Voy a saber esto. Emilia y Martín crean un juego de movimientos, dibujando un plano cartesiano. Mira qué entretenido. En el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son: primero, rotar 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. ¿Ya? Y luego, realizar una simetría respecto al eje X, y por último, otra simetría respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B, y Martín en el punto C, D, con A, B, C y D números reales mayores que 0 y distintos entre sí. Ya, todos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Todos jugamos de eso, pues. Sí, como jugar al luche, pero con transformaciones isométricas. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una rotación
y dos reflexiones, ¿ya? 90 grados, luego reflexión al eje X y luego reflexión con respecto al eje Y. Simetría, dicho de otra manera. Bien. Las afirmaciones dicen, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Y nos tocaría dibujar. En la alternativa B dice, Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Ahí habría que hacer los cálculos. La alternativa C dice, la distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Esa de inmediato da la sensación de que es correcta, porque estamos hablando de transformaciones isométricas. Así que tiene como buenos indicadores de que puede ser la correcta. ¿Ya? Pero vamos a jugar un poquito, vamos a hacer el dibujo para que se vea qué pasó. Y Emilia y Martín, al finalizar el juego, están ubicados en el tercer cuadrante. ¿Ya? Bueno, las otras alternativas nos dan el trabajo de tener que hacer el dibujo, ¿ya? Pero nosotros por definición sabemos que como son transformaciones isométricas y las distancias se mantienen cuando uno transforma los objetos, pensando en que Emilia y Martín ya son dos puntos en el plano y hay un segmento. Y en el fondo lo que se hace es tomar ese segmento, rotarlo primero, después reflejarlo y después reflejarlo nuevamente. Entonces ahí estaríamos hablando de que la distancia obviamente se mantiene. ¿Ya? La alternativa correcta aquí a todas luces es la C. ¿Ya? Así que, pero veamos las otras cosas para ver qué ocurre con los demás vectores. ¿Ya? Así que vamos al GeoGebra para hacer ese trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer uno nuevo. ¿Dónde se hace uno nuevo? Aquí no. No guardar. Entonces vamos a tener dos puntos que va a ser... vamos a ver el punto que va a ser Emilia. Démosle la coordenada 3,4. Y eso sería... Y Martín. Y Martín va a tener la coordenada 5,6. Ya son dos puntos distintos. Ahí está. Dos coordenadas distintas. Eso. Entonces vamos a hacer la rotación primero. Ya lo primero que hay que hacer es bueno, ahí se cumplen las condiciones primero de que todos los números son distintos entre sí y son positivos. Así que nos sirven para el ejemplo para poder ver qué ocurre. Para hacer la rotación, fíjense que lo primero que es rotar 90 grados en sentido antihorario, ya, es decir, con un ángulo positivo, o sea, a contra de las manecillas del reloj, respecto al origen. Y así que hagamos ese proceso. Va a ser el punto E'. ¿Cómo se nota el prima? Ahí está. E', va a ser la rotación. Rota objeto ángulo punto. Ahí está. Rota el objeto E. Mira, es la primera que rota. El ángulo va a ser pi medios. Pi medios es 90 grados. Y aquí GeoGebra lo recibe en radian, así que no lo tengo que escribir así. Pero esos son los 90 grados. ¿Ya? Supongamos que ahí puse 90. ¿Ya? Y el punto sería el... tengo que escribir el 0,0 primero. Origen. A ver si me equivoqué. No, mira. Error. Ya, todo de nuevo. Vamos a hacer el punto 0,0 primero porque no sé cómo escribirlo. El punto O. Lo reconoce el tío. El punto O va a ser el 0,0. Ahí está el punto O dibujado. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer la rotación. El punto E' va a ser la rotación del punto E, que es Emilia, con el ángulo, como les dije, pi medios, y del punto O. ¡Tarán! Ahí está E'. ¿Ya? Entonces, lo que pasó con el punto E original, ya que estaba en 3,4, ¿ya? Rotó 90 grados mirando al punto O, ya, manteniendo su distancia, y vamos a hacer lo mismo con el punto M, ¿ya? Donde vamos a tener M',
va a ser igual a rotación del punto M original en el ángulo de pi medios, ¿ya? Con respecto al punto O. Ahí está. Entonces, todo lo que estaba en el primer cuadrante en este caso pasó al segundo, ya por la rotación de 90 grados. La segunda transformación se realiza una simetría respecto al eje X. ¿Ya? Así que vamos a reflejar los puntos con respecto al eje X y a ver qué les pasa. ¿Ya? El eje X es el horizontal, entonces el punto E2' ahora va a ser reflejar objeto con recta. El objeto va a ser E1' con respecto al eje X. Entonces fíjense que aquí el punto E' que estaba aquí en el 3,-4 quedó en el 4,-3, ¿ya? Quedó reflejado con respecto al eje X. Vamos a hacer lo mismo con el otro punto. M2' sería igual a refleja el punto M' con respecto al eje X. Pam, pam. Me falta aquí. Le puse una punto y coma. Ahí está. Vamos a mover esto para que se logre ver. Eso. Entonces el punto M' se reflejó. Y lo último que hay que hacer es otra simetría respecto al eje Y. Vamos a ver el eje Y, la misma reflexión. Y finalmente el punto E3', o sea, la tercera transformación ya que le ocurre, es la reflexión con respecto al eje Y. Eje Y. Tan, tan. Entonces, ahora el espejo es la línea vertical, el eje vertical, y queda ahí el punto. Y finalmente el punto M', M3' va a ser la reflexión del punto M2' con respecto al eje Y. Tan, tan. Ya, entonces quedó aquí. ¿Ya? Entonces primero rotaron 90 grados Emilia y Marcelo. Y Martín, Emilia y Martín. ¿Ya? Rotaron 90 grados, estaban en el primer cuadrante y dando una vuelta, un giro, llegaron hasta el segundo cuadrante. Luego fueron reflejados con respecto al eje Y, al eje X primero, quedando ahora bajo el eje X, y luego reflejados con respecto al eje Y, ¿ya? Haciéndose un espejo ahora con el eje vertical. Y esa es su ubicación final. Ya llega lo que les comentaba, mantienen la distancia. Fíjense que aquí tenían 2 cuadritos de diagonal de diferencia y aquí quedan 2 cuadritos de diagonal de diferencia. Así que quedan a la misma distancia. Por eso la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Pero vamos a descartar las demás. Ya dice, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Cuando hacen la primera rotación, fíjense que Emilia y Martín quedan en el segundo cuadrante. Así que esa era falsa. Emilia y Martín al finalizar el juego terminan en los puntos A, B y C, D. ¿Ya? O sea que le cambian el signo a la segunda coordenada. ¿Ya? Vamos a ver. Solo le cambian el signo a la coordenada Y. Vamos a ver si eso ocurre. Entonces, Emilia estaba originalmente en el 3,4. ¿Ya? Si solo le cambio la segunda coordenada, el signo de la segunda coordenada, me quedaría 3,-4. Pero, ¿dónde terminó al final? Terminó en el 4,-3. ¿Ya? Hizo otra transformación, porque le cambió los números y además le cambió un signo. ¿Ya? Así que no sería verdadera la alternativa B. ¿Ya? La C, ya que ya sabíamos que era la correcta, se mantiene la distancia. Y la D, Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. ¿Ya? El tercer cuadrante es este de acá. Así que también es falsa. ¿Ya? La alternativa correcta finalmente es la C, como ya sabíamos. El segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. ¿Ya? Una rotación respecto al origen de 90 grados,
en sentido antihorario. Luego una traslación según el vector C, C, seguido de una traslación según este mismo vector, o sea, otra traslación igual, obteniéndose el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Bueno, eso ya lo sabíamos. Si A, X, Y y A' es C, 2C más 1 y C es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden al punto A? Aquí, al igual que en la otra pregunta, me voy a volver un poco, claro, en la pregunta 4 vamos a hacer una deducción más algebraica, ya no vamos a utilizar el GeoGebra para esto, sino que vamos a saber qué es lo que ocurre, ¿ya? Cuando hay una rotación de 90 grados, algo les pasa a las coordenadas, ¿ya? Y cuando se le hace una traslación también algo les pasa a las coordenadas, ¿ya? Así que en este caso lo que vamos a hacer es devolvernos, ¿ya? Sabemos que el punto A', este es el punto final. Le vamos a tener que hacer dos traslaciones, o sea, devolvernos dos traslaciones, o sea, en vez de sumarle el C, C, lo vamos a restar dos veces para volver hasta la rotación y de ahí vamos a volver a deshacer la rotación, ¿ya? Nos vamos a devolver tres pasos, ¿ya? Dos traslaciones y una rotación. Eso es lo que se va a hacer. ¿Se entiende? Para obtener las coordenadas originales. ¿Se entiende la estrategia? No sé si es muy rápido. ¿Ya? Pero lo que le pasa, claro, al punto A, con coordenadas X, Y, lo primero que se le hizo fue hacer una rotación y después dos traslaciones, ¿ya? Con el vector C, C, ¿ya? Primero una rotación de 90 grados, luego una traslación con el vector C, C, seguida de una traslación según el mismo vector, ¿ya? O sea, dos veces la misma traslación. Entonces lo que voy a hacer es tomar el vector A', le voy a quitar las dos traslaciones y le voy a quitar la rotación para ver dónde estaba el inicio. Ese es el camino. Entonces, voy a tomar la ecuación de aquí. Ya, entonces, A' es lo mismo que C, 2C más 1. Esas son las coordenadas, ya son letras. Ya. Lo que vamos a hacer es devolvernos. ¿Ya? Como son dos traslaciones del mismo vector, le vamos a hacer la resta en vez de la suma. Acuérdense que la traslación le sumo al vector, en este caso lo vamos a restar. Entonces, restamos dos traslaciones. Traslaciones del vector C, C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la restamos? Al C, 2C más 1, le vamos a restar dos veces el vector C, C. ¿Ya? Y ahí le vamos a restar las dos traslaciones. Entonces, coordenada a coordenada, C, le resto dos veces C, me queda menos C. Y, no, lo voy a desarrollar un poquito para que no quede tan, para que se entienda más. Ya. Voy a tener C, 2C más 2. Menos, aquí le voy a colocar 2C, 2C. Ya hice las multiplicaciones correspondientes, ¿ya? Para que se entienda mejor la resta. Entonces me queda C menos 2C. Eso me da como resultado menos C. Y la segunda coordenada, tengo 2C más 2, y eso le resto 2C. Así que solamente me queda 2. ¿Están? Ya me devolví entonces las primeras traslaciones. Entonces, fíjense que cuando hay una rotación de 90 grados, lo que hay es un cambio de signo. Lo voy a explicar en el cuadrante, ya para hacer el último paso, ya que me quito la rotación. Veamos el juego de Emilia. Ya, miren, fíjense que Emilia estaba originalmente en el 3,4.
Y al hacer la rotación quedó en el menos 4,3. ¿Ya? Fíjense que son las mismas coordenadas, pero en un orden distinto y con el signo cambiado. Entonces, la coordenada original 3,4 se transforma en menos 4,3. Es decir, se cambian de orden y a la primera se le cambia el signo. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo mismo pero al revés. ¿Ya? Lo vamos a devolver. Vamos a cambiar el orden, ¿ya? Y a cambiarle el signo a la segunda. Fíjense que el 4 que estaba aquí, al devolverse la rotación, el menos 4 se transforma en 4 positivo. Y el 3 queda como 3, se mantiene. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en nuestro juego de acá. Entonces, vamos a restar la rotación. No se entiende ya. Pero devolviéndose la rotación, entonces la coordenada segunda, en este caso la coordenada I resultante pasa a ser la primera. Entonces en vez de ser menos c,2 va a quedar 2, ya se cambia de orden. Y la primera, que está negativa en este caso, menos 4, pasa a ser 4 positivo. Y aquí vamos a tener menos c, cambia de signo, va a quedar c. Eso es el camino, ¿ya? Devolví las dos traslaciones y luego deshice la rotación, ya con las coordenadas. Así que la respuesta correcta en este caso es la alternativa C, ¿ya? 2,c. Ese es el punto A original. ¿Se entendió? Asumo que sí. Bien, y vamos con el último. Aquí la imagen quedó un poquito más... Tuve que recortarlo en dos partes porque era muy grande la pregunta. O sea, ocupaba mucho espacio. ¿Ya? Tenemos una circunferencia de centro O y de radio 1, ¿ya? Una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, ¿ya? Los puntos B y C pertenecen a la circunferencia y en ella el triángulo CBO, hay un triángulo ahí inscrito, ya con el centro y dos puntos de la circunferencia, y la altura OA, ya este punto que está aquí, desde el centro hasta este punto A, que forma como una base del triángulo, ahí la altura mide raíz de 3 medios, ya eso es una pista importante. Entonces nos piden ver cuál de las afirmaciones son verdaderas con respecto a las rotaciones de la circunferencia en torno al origen O del sistema de ejes coordenados en el sentido de la flecha, ¿ya? Entonces esta figura que está aquí, este triángulo va a rotar según el sentido de la flecha, ¿ya? En torno al origen. Entonces el punto O se mantiene fijo ahí y este triángulo va a rotar de alguna manera en el sentido que indica la flecha. Entonces tenemos que ver si las afirmaciones que están ahí son o no correctas. Veamos. Si se gira 30 grados, entonces el punto B queda en 1,0. Vamos a la figura. Si el punto B se gira 30 grados en el sentido de la dirección, me están diciendo que va a quedar en el 1,0, es decir, aquí, justo sobre el eje X. Vamos a tener que probarlo. Ya, esta pregunta les decía que era un poquito más difícil porque, o sea, hay un detalle que es difícil, que es darse cuenta que este es un triángulo equilátero, ¿ya? Y eso se sabe con esta pista que nos dan, ya que el lado OA, esta altura OA del triángulo, es raíz de 3 medios, ¿ya? El triángulo equilátero del lado 1, es decir, que tiene todos los lados que miden 1, tiene altura raíz de 3 medios. De hecho, es un valor que se utiliza para saber la altura del triángulo equilátero, ¿ya? La altura del triángulo equilátero es raíz de 3 medios, la medida del lado, o sea, lo que mida. Si mide 5, se multiplica 5 por raíz de 3 medios y se obtiene la altura de ese triángulo equilátero, ¿ya? Si cada uno de los lados mide 5. Entonces, con esa pista, al saber que es un triángulo equilátero, sabemos de inmediato que todos los ángulos miden 60.
Y como está ubicado este lado BC, ¿ya? Perpendicular, ¿ya? Al eje X, formando 90 grados, sabemos que aquí tienen que haber 30 y 30 grados. ¿Ya? O sea, 30 grados acá y acá 60. Disculpen, eso para que sepan eso. Entonces, al girar 30 grados, la primera afirmación dice que se gira a 30 grados el punto B y eso queda en 1,0, o sea, 1 en X y 0 en Y, o sea, sobre el eje X, justamente en este punto. ¿Ya? Y eso es cierto porque, como acá hay 30 grados, si yo giro en el sentido de la flecha 30 grados del punto B, va a ir caminando directamente por sobre la circunferencia y va a caer exactamente en el punto 1,0. Así que la primera es cierta. ¿Ya? Así que tendríamos como alternativas posibles la E, la C, la B y la A. Así que no podemos descartar mucho todavía. Bien. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, la alternativa, o sea, la segunda afirmación dice que si se giran 60 grados, entonces el punto B queda en raíz de 3 medios, menos 1 medio. Vamos a ver qué pasa cuando giramos 60 grados. Si giramos 60 grados, el punto B va a avanzar 30 grados y luego 30 grados más, así que va a quedar exactamente ahí. ¿Ya? Por lo tanto, es como que si se reflejara con respecto al eje X. ¿Ya? Sus coordenadas originales son, sabemos que como la altura OA mide raíz de 3 medios, esto mide raíz de 3 medios, así que el eje X se mantiene. ¿Ya? Solamente nos falta saber si eso de aquí es un medio. ¿Ya? Esa altura de acá, la coordenada Y del punto B es un medio. ¿Ya? Porque si lo giro 60 grados, ¿ya? Aquí girando 30 y luego 30 más, quedaría justo ahí, a la misma altura que estaba antes con respecto al eje X, pero reflejada con respecto al eje Y. Entonces veamos, como este es un triángulo equilátero, del lado 1, los tres lados miden 1, y como esto está por simetría, cortado a la mitad, esto de aquí vale un medio, y esto también vale un medio. Por lo tanto, al hacer la rotación, vamos a mantener la coordenada X, es decir, va a tener la misma X, raíz de 3 medios, pero en vez de estar ubicado en más un medio, en el eje Y, va a estar ubicado en el menos un medio, en el eje Y. Así que la segunda afirmación está correcta, ¿ya? O sea, va a tener la coordenada X, raíz de 3 medios, y la coordenada Y va a ser menos un medio. Así que esa está correcta también. Así que tenemos dos alternativas posibles, la alternativa B como correcta o la alternativa E, ¿ya? Porque la primera y la segunda están buenas. Vamos a ver si la tercera también está correcta. Dice, si se gira en 60 grados, entonces el punto C queda en el 0,-1. Vamos a mirar de nuevo la figura. Y fíjense que el punto C, ya por simetría, aquí también hay 30 grados. Si lo giro 60 grados, va a llegar exactamente hasta acá, porque aquí hay 90, ¿ya? Si aquí hay 30 y yo le sumo 60 más, voy a llegar a 90 grados, que es exactamente sobre el eje Y. Entonces el punto C, efectivamente, va a quedar en el 0,-1. 0 en X menos 1 en Y. 0 en X y menos 1 en Y, o sea, en este punto de acá. ¿Ya? O sea, el punto C va a llegar exactamente hasta ahí. Por lo tanto, las tres alternativas, o sea, las tres afirmaciones son ciertas, por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Sí? Y esta pregunta tiene esa pequeña dificultad, que es solamente darse cuenta de que esto es un triángulo equilátero y los ángulos que tienen al interior. ¿Ya? Pero pasando eso, es súper sencillo. ¿Podría explicar la 2 de nuevo, porfa? Solo la 2. ¿Cuál? La 2. Solo la 2. Ya. Veamos las coordenadas originales del punto B, ya para ver cómo queda al rotar los 60 grados. Fíjense que me dicen que el lado OA, o sea, la altura OA, mide raíz de 3 medios. ¿Ya? Desde el centro hasta el punto A, raíz de 3 medios. Por lo tanto, eso corresponde a la coordenada X del punto B, raíz de 3 medios. Y la coordenada Y, ¿ya? Va a ser un medio, ¿ya? Por simetría. ¿Ya? Vemos que este lado que está aquí, el BC,
como es un triángulo equilátero y mide 1, como hay una simetría acá con respecto a la horizontal, va a medir, cada lado va a medir lo mismo. Y en este caso, como el total mide 1, la mitad, o sea, desde el 0 hacia arriba, va a medir 1/2. Por lo tanto, las coordenadas originales del punto B son raíz de 3 medios y 1/2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, al rotar los 60 grados, como sabemos que aquí hay 30 y aquí hay 30 más, esos 60 grados que corresponden al ángulo de cualquier triángulo equilátero, al rotar los 60 grados en esa dirección, lo que nos dice la flecha, el punto B va a llegar exactamente donde está el C. ¿Ya? Van a mantener, como te fijas aquí, la misma coordenada X porque están a la misma altura del eje X. ¿Ya? Entonces la coordenada X del punto B cuando llegue acá va a mantenerse, va a ser igual 3 medios, o sea, raíz de 3 medios. Pero la coordenada Y antes estaba sobre la horizontal, sobre el eje X, y ahora va a estar bajo el eje X. Entonces, como es simétrico este dibujo, como aquí vale 1/2, acá abajo también vale 1/2. Pero en este caso el 1/2 va a ser negativo. Entonces el punto B va a quedar a la misma altura del eje X, pero a una altura distinta en el eje Y, ya porque va a estar en los negativos ahora. Entonces va a ser raíz de 3 medios en X y menos 1/2 en el eje Y. Por eso, cuando se gira a 60 grados el punto B, queda en raíz de 3 medios menos 1/2. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, súper. Bueno, esas son las preguntas de esta semana. No sé si quedó algo más en el tintero, si se les quedó alguna consulta de las preguntas anteriores. Bueno, eso chiquillos, les agradezco la paciencia, el entusiasmo, las preguntas. Ya saben que cuando tengan dudas pueden preguntar y estamos atentos al chat, a los mensajes, a todas las cosas que ustedes nos vayan mandando si es que quieren consultar durante la semana. Ya vamos en la clase 7 de las 12, ya pasamos el 50% del camino, así que estamos tratando de cubrir todo lo más posible dentro de los contenidos de la prueba de transición. Así que eso, pues, si no tienen alguna consulta, les deseo una buena tarde, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídese, profesorio, muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias profesor, por igual. Estamos viendo. Chau, chau. Chaito. Ya, profe, gracias. que esté Chau. bien.